Bienvenidos a un nuevo vídeo, y es que hacía mucho tiempo que no hacía un preguntas y respuestas, así que el otro día puse un cuadrito en Instagram y la verdad que han salido preguntas muy interesantes, así que vamos con ellas. Si no me conoces, yo soy Eduardo Talavera, entrenador especializado en ciclismo, y vamos con el vídeo. Pues básicamente lo que he hecho ha sido coger el móvil y vamos a ir resolviendo esas preguntas una a una. Y bueno, la primera de todas. Roca Imperiale nos dice que me gustan mucho las gravel, pero también carretera, no quiero dos, ¿qué hago? Sé que tienes un vídeo. Hace tiempo hice un vídeo sobre cómo tener una bicicleta 2x1 y como sabéis estoy bastante a favor de ello. A día de hoy tengo la suerte de tener los tres tipos de bici, mountain bike, carretera y gravel, pero es cierto que si yo viviese en un piso pequeño y demás, tiraría 100% por una bicicleta de gravel a la que le pueda poner ruedas de carretera. Y para ello sí que elegiría pues principalmente lo que conocemos como gravel racing, ¿vale? Que os dejo por aquí un vídeo de qué significaba esto de gravel racing, y esta sería una de las opciones, la Canyon Grail. Eso sí, si no queréis veros muy limitados, lo que casi 100% os recomendaría es que fuese doble plato, ¿vale? La mayoría de bicicletas a día de hoy de gravel vienen con monoplato, pero bueno, yo trataría de jugar con el doble plato y si puede ser SRAM. Y digo lo de RAM porque la, digamos, posibilidad de combinación de desarrollos es mucho mejor. Yo, por ejemplo, en esa bici que utilicé, que en su momento fue una Cannondale, tenía un doble plato y tenía puesto el desarrollo de carretera con un 35-48 delante y un 10-33 atrás para carretera y 10-36 para gravel. Pero es cierto que esto incluso a algunas personas se les puede quedar un poco justo, especialmente para arriba. Pero bueno, en lugar de un 48-35, pues creo que hay alguna combinación de 46-33, por ejemplo, y creo que puede estar bien para hacer gravel y carretera. Así que ya sabéis, como consejo, si queréis bici 2x1, iros a una bicicleta que sea gravel racing, es decir, que tenga una geometría lo más parecida a una bici de carretera y que tenga doble plato y una posibilidad de cambiar la rueda, pues todo lo que queráis. Lo único que os diré es que es cierto que, bueno, estéticamente de lado, muchas de ellas, por ejemplo esta la he utilizado hasta un mes y medio con ruedas de carretera y no se nota mucho, pero es cierto que de frente y por detrás sí que se nota algo más. Vamos con la segunda pregunta, en este caso de Angelo. ¿Entrenar una bicicleta de spinning es similar al rodillo, siguiendo los vatios que da la bici y la frecuencia cardíaca? Vale, esto es una pregunta también muy habitual. Y sí, es prácticamente lo mismo. Lo único que tiene una bicicleta de spinning, a ver, que hay muchos tipos de bicicletas de spinning, es que puede que las posiciones sean un poquito diferentes, ¿vale? Pero realmente, si nosotros nos hacemos el test en la propia bicicleta de spinning que de vatios, pues en general podemos entrenar con una bicicleta de spinning un plan de entrenamiento normal y corriente. Y como bien comentaba, también podemos tener de referencia la frecuencia cardíaca. Pero bueno, en líneas generales sería un sí. Podemos entrenar tanto en bicicleta de spinning como en rodillo y es prácticamente lo mismo, siempre y cuando, eso sí, utilizamos siempre la misma bicicleta de spinning. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice Sercava19. ¿Te ayuda a salir a correr a mejorar sobre la bici? A ver, me lo preguntáis mucho porque es cierto que a veces en redes sociales yo estoy corriendo un poco, pero por lo general, si lo que queréis es mejorar en bici, lo que tenéis que hacer es montar en bici. Lo que pasa es que es cierto que yo siempre doy un enfoque al entrenamiento de salud, ¿vale? Y entonces a mí me gusta mantenerme activo y cuando tengo menos tiempo intento meter algo de carrera a pie, además de porque me gusta, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Si os gusta y además os ayuda a aprovechar el tiempo, pues bueno, es interesante meterlo, pero no tiene por qué ayudarnos a mejorar. Sí que es cierto que hay un tema que se llama entrenamiento cruzado, que lo que hace es combinar diferentes deportes para obtener un beneficio. Entonces sí que no nos tenemos que olvidar de que la carrera a pie, entre comillas, es relativamente similar a la bicicleta a la hora de esfuerzo, por ejemplo, aeróbico, ¿vale? Entonces, si tenemos poco tiempo, es decir, si entrenamos pocas horas, sí que puede ser una ayuda, ¿vale? Pero olvidaros un poco de decir, es que si corro voy a mejorar más, ¿vale? Es cierto que si entrenáis muy poquitas horas, meter un par de días de 45 o 50 minutos es un entrenamiento bastante efectivo de carrera a pie y os puede ayudar a mejorar, pero en condiciones normales, si ya entrenáis 10-12 horas, pues no creo que os ayude demasiado a mejorar. Pero ya os digo, es que cada cuerpo es un mundo y tendríais que ver si os ayuda o os perjudica. Vamos con la siguiente, ya van quedando pocas, de 4605. Manuel, ¿qué pasa si no llego o me paso los TSS programados para esta semana en Umbral? Acabo de empezar. Como sabéis, Umbral es la plataforma que he creado tanto de entrenamiento como de formación, que os la voy a dejar en la descripción y en el primer comentario donde os podéis apuntar. Es una suscripción muy barata que al final nos va a permitir pues aprender como lo que estáis haciendo ahora mismo con este vídeo, pero de manera un poquito más ordenada, y si queréis también podéis acceder a planes de entrenamiento, podéis preparar la quebrantahuesos, la purito o la marcha que queráis o de las que haya dentro del calendario. Pero más allá de eso, si vamos con la pregunta, el tema de los TSS, cuando seguís un plan de entrenamiento, no es que los tengáis que seguir, o sea, no os van a coincidir nunca exactamente.
Porque cuando un entrenador hace un plan de entrenamiento y la plataforma estima esos TSS, es si fuésemos exactamente al milímetro en cada serie, y eso no sucede. Hay veces que en un descanso pues vamos a dejar de dar pedales y por lo tanto va a haber menos TSS, y probablemente hay un momento en el que igual vamos en algún repecho y estamos moviendo más vatios, por lo tanto va a subir el TSS. Por lo tanto, simplemente con que os mantengáis cerca, ¿vale? O que sea algo similar, ya es suficiente. Y simplemente los TSS, que es el Training Stress Score, para quien no lo sepa, pues nos sirve como medida de carga de entrenamiento. Saber más o menos qué TSS o en qué TSS nos estamos moviendo cada semana nos puede ayudar para saber si esas semanas pues son más o menos duras o tienen más o menos carga de entrenamiento. Vamos ahora con otra pregunta que nos dice el Estiga. 1 hora de rodillo versus 1 hora y media en la calle, mismas series hechas. A ver, esta pregunta viene, o yo creo que viene, porque siempre hay mucha confusión con el tema de ¿equivale 1 hora de rodillo a 1 hora y media o a 2 horas de bici en exterior? No, ¿vale? Es decir, el cuerpo funciona por tiempo. 1 hora en rodillo es 1 hora en la calle, ¿vale? Es cierto que puede haber diferencias, pequeñas diferencias, cuando hablamos de tiempo de pedaleo. Normalmente en un rodillo estamos todo el tiempo pedaleando y cuando estamos en exterior no. Hay curvas, hay bajadas, ¿vale? Entonces, por ahí podríamos ver algo, pero realmente tú cuando haces una curva o cuando haces incluso un tramo de bajada, las pulsaciones no te bajan a pulsaciones de reposo, es decir, que tu cuerpo sigue de manera activa, ¿vale? A nivel aeróbico. Es por esto que cuando estamos fuera, pues 1 hora y media es 1 hora y media, ¿vale? Y no se puede reducir ni puede haber atajos. Por lo tanto, si hacemos las mismas series, realmente yo soy más partidario de hacerlo en exterior porque me gusta más hacerlo en exterior. También depende un poco de la zona en la que estéis. Es cierto que en rodillo normalmente se suelen hacer mejor en cuanto a más estables y demás, pero si podéis hacerlas en exterior, yo soy partidario de hacerlo fuera. Y también otra cosa que podemos hacer cuando estamos en rodillo, ¿vale? Cuando hacemos sesiones un poco más largas, es que hay momentos en los que podemos dejar de pedalear. O sea, yo sé que cuando nos montamos en un rodillo es como que nos volvemos locos con estar todo el rato pedaleando, pero se puede dejar de pedalear haciendo un poco el símil de cualquier curva o cualquier bajada. Así que como recomendación propia, si se puede hacer en exterior mejor, pero en rodillo es cierto que las series se pueden hacer más estables y que si no tenéis tiempo, pues es la mejor alternativa. Vamos con otra pregunta ahora de Fabiánez. Hola, ¿podrías hablar de los beneficios de la creatina y cómo se puede tomar? Pues mirad, aquí no me voy a mojar yo, aunque también tomo creatina y sé más o menos todo cómo funciona, pero os voy a dejar por aquí un vídeo para que cuando terminéis de ver este preguntas y respuestas os vayáis. Es un podcast de los chicos de Bicilab, donde trajeron a Daniel Escaño, que es mi nutricionista también, y explicaba todas las ayudas ergogénicas que podemos tomar y que nos pueden hacer producir algún beneficio, y hablaban de la creatina. Así que os lo dejo por ahí, cuando terminéis el vídeo le echáis un vistazo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Valen Molina, ¿es mejor o peor un plato ovalado que uno redondo? Bueno, pregunta complicada. ¿Por qué digo complicada? Porque es algo bastante personal. Yo en su momento probé el plato ovalado, no me terminó de gustar. Es cierto que no seguí las pautas para colocarlo bien, como por ejemplo los chicos de Rotor tienen diferentes protocolos para colocar bien el plato ovalado, y puede que el no colocarlo bien hiciese que mi experiencia no fuese buena. Pero es cierto que he tenido tanto deportistas que les ha gustado mucho como deportistas que no les ha gustado nada. Si algo está claro es que probablemente no sea la panacea. ¿Y a qué me refiero? Si fuese algo que realmente diese muy buen rendimiento, que mejorase mucho el rendimiento, todos los profesionales lo llevarían, ¿vale? Independientemente de los patrocinios, o ya se habrían encargado las marcas de sacar esos platos ovalados. Como podemos ver, sí que Froome los llevaba en su momento, pero no es algo que se haya impuesto en el pelotón profesional. Por lo tanto, eso quiere decir que realmente probablemente no mejore tanto el rendimiento o no mejore el rendimiento. Por lo tanto, si podéis, si tenéis la opción de probarlo, yo sí que soy partidario de probarlo y que veáis vuestras sensaciones. Vamos ahora con la siguiente pregunta de Adels. ¿Puede cambiar mucho el rendimiento de entrenar 12 horas a la semana a entrenar 15 horas a la semana? Bueno, yo creo que todos los que me estáis viendo aquí sabéis que yo soy siempre partidario de que el ciclismo es tiempo dependiente y que por lo general cuantas más horas le echemos, mejor. Ahora bien, de 12 a 15 es una diferencia que, aunque es sustancial, no es una gran locura. Entonces aquí, igual que en otras respuestas anteriores, es bastante personal. No sabemos cómo tu cuerpo va a asimilar ese esfuerzo extra. En condiciones normales, si podéis entrenar esas 3 horas extra además, yo creo que va a ser beneficioso y sinceramente sí que creo que va a poder ayudar a que mejores, ¿vale? Ya veríamos cuál es la forma mejor de meterla, si es metiendo un día más de entrenamiento o alargando las sesiones que ya hagas. Eso sería, bueno, irlo viendo y verlo con tu entrenador o con el plan de entrenamiento que tengas. Pero sí que yo diría que si puedes hacerlo, lo hagas. Ahora, si puedes hacerlo de manera fácil y sencilla y no supone esto pues tener que recortar del sueño o de tiempo a la familia y demás.
Ahora, también os digo, normalmente un cicloturista medio, y vosotros que me estáis viendo lo sabréis, entre 8 y 12 horas suele ser lo estándar y con eso ya se puede mejorar. Vamos ahora con una pregunta de material. Cubiertas de David Gas nos pregunta, ¿cubiertas GP5000 para asfalto y pista las soléis llevar túbeles o con cámara? Vale, aquí os voy a dar mi opinión. Yo soy muy partidario de las GP5000 en carretera. Son unas cubiertas que creo que ruedan muy bien. Ya sabéis que os dejo por aquí la web de Bicycle Rolling Resistance, ¿vale? Donde miden la resistencia y qué ruedas son más rápidas, qué cubiertas son más rápidas. Y las 5000 están dentro de las mejores. Tiene bastante, o yo he tenido una buena experiencia con ellas en cuanto a resistencia a pinchazos, por lo tanto a mí son las cubiertas que más me gustan. Sí que es cierto que también hay otro modelo que es el Gator Skin, que me gusta también bastante si estáis en lugares en los que, bueno, pues están igual las carreteras en muy mal estado y creo que aguantan un poquito más el tema de los pinchazos. Pero aquí he visto que es un tema también de suerte, ¿vale? Cada vez que he abierto este debate en cualquier grupo, ha habido gente que con las 5000 fatal, gente que con las Vittoria fatal, gente que súper bien, o sea, no sé si hasta qué punto realmente es algo objetivo. Pero bueno, si vais a la web que os he comentado, ahí incluso tienen también pruebas de resistencia a los pinchazos. Y luego hace la pregunta de si túbeles o cámara. Yo desde hace 2 o 3 años me pasé al túbeles también en carretera, estoy encantado, es algo que recomiendo a todo el mundo. Llevo cubierta de 28 con túbeles y no he tenido ningún problema, ¿vale? Es cierto que de manera puntual te puede dejar tirado alguna vez el túbeles, o eso dice la gente, a mí nunca me ha dejado tirado, ¿vale? También llevo cámara por si acaso, aunque sea un poco más engorroso, pero en general el túbeles sí que me ha salvado en muchos pinchazos. He notado cómo pinchaba, cómo se desinflaba un poco, se sellaba y podía seguir otros 80 kilómetros sin ningún problema. Y luego el tema del mantenimiento, que igual hay mucha gente que dice, no, es que necesita más mantenimiento, pues la verdad es que no tanto. Es cierto que yo intento echarles un vistazo, o cuando veo que pincho ya le cuesta sellar, en algún momento echo un vistazo a que tenga líquido y es todo lo que hago. Simplemente con tener un depósito de túbeles para poder hinchar las ruedas y poder tubelizarlas en casa es suficiente, y si no, pues llevarlas al taller. Ahora, ¿qué es 100% imprescindible el túbeles? Pues no, pero he de decir que te salva de muchas. O sea, voy con compañeros que van con cámara y es cierto que normalmente no es que pinchemos más de 2-3 veces al año, una persona con cámara normal y corriente, pero bueno, en el momento que pinchas pues ya te tienes que parar, estás reparando y demás, y yo con el túbeles a día de hoy como mucho he tenido que pararme a hinchar un poco y ya. Vamos ahora con la siguiente pregunta de Iván M. Tevero. Para entrenos de V2 Max, ¿cuántos minutos por repetición y en total es el máximo recomendable? Pues si nos ceñimos un poco a lo que decía Andy Cohen en su libro, tenemos que las series de V2 Max van de 3 a 8 minutos, ¿vale? Más o menos. Yo es cierto que suelo meter incluso un poquito menos, hasta 2. Y ya es ir jugando. Podemos meter series de 2 minutos, normalmente es descanso 1-1, es decir, que si hacemos 5 minutos de esfuerzo son 5 minutos de descanso, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Si hacemos 2 minutos de esfuerzo, hacemos 2 minutos de descanso. Simplemente eso. Y luego pues lo podemos ir distribuyendo. A ver, como máximo, pues se puede meter bastantes, ¿vale? Aquí depende un poco también del descanso que metamos entre medios. Si son de 5 minutos no es lo mismo que si son de 2, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que ir probando, pero podemos meter... Yo he metido a mis deportistas 7 de 2 minutos con 2 minutos de descanso y 10 también, ¿vale? Y las hacen sin ningún tipo de problema. Vamos con la siguiente pregunta de Randall Fernández. ¿Cómo deben ser los entrenamientos si vivo en una zona de mucho desnivel positivo? A ver, esto pasa a mucha gente que estáis en lugares en los que tenéis mucho desnivel, tenéis que aprender a ir despacio también, ¿vale? Los días de zona 2 se puede hacer zona 2 subiendo, no hay ningún problema, se meten desarrollos más grandes y ya está, o sea, se pueden hacer. Luego, dentro de que aunque vivamos en una zona muy montañosa, pues siempre hay opciones un poquito más llanas. Lo bueno que tienes es que vas a tener muchas opciones para hacer las series. En este caso puedes hacer las series en cualquier subida que tengas alrededor, ya sean de 5, 10, 20 minutos si tienes grandes puertos. Así que simplemente es aprender a ir despacio también subiendo. Vamos ahora con otra pregunta, en este caso de Joan Arias 27. ¿Es importante semanas antes de una prueba de 200 kilómetros hacer rutas muy largas? Pues bueno, más que hacerla las semanas de antes, sí que es cierto que haberse enfrentado a un entrenamiento de 200 kilómetros, no te voy a decir en las semanas previas, sino bastante antes, es interesante especialmente también a nivel psicológico para ir tranquilo. Así ya sabrás que tu cuerpo es capaz de aguantar esos 200 kilómetros en principio sin problema. Ahora bien, igual el fin de semana previo no, pero 2 fines de semana previos o incluso 3, meter algunas tiradas un poquito más largas, de irnos a 6 horas o incluso 7 horas, puede ser interesante también a nivel fisiológico. Porque básicamente una prueba de estas características normalmente la vamos a hacer en zona 2 o zona 3, depende un poco del tipo de, si es una marcha o es una competición, ¿vale? Depende de diferentes cosas. Entonces sí que es cierto que el cuerpo está acostumbrado a meter horas, pues es interesante. Pero ya os digo, si estáis preparando pruebas que son largas en general,
estar acostumbrados a meter volumen en general, ¿vale? Es decir, de manera habitual. Vamos con otra pregunta, en este caso me la mandó directamente por mensaje porque no le cabían. Dice, en un entorno menos controlado y con diferentes tipos de asfalto, rugosidades, etcétera, ¿no es mejor igual ir a una presión menor con el tubeless? Esto lo habla por el vídeo que os dejo por aquí, donde comparo la Air-Road con la Ultimate y también hablamos del tema de las presiones, ¿vale? Mayor confort, más agarre y prácticamente igual rodadura. En mi caso, 58 kilos, 4,6 delante, 4,8 detrás. ¿Vale? Si pongo más, la sensación de velocidad no es mucho más, pero la bici es mucho más dura y menos confortable. Esta es una pregunta, bueno, me voy a decir compleja porque, claro, a veces por sensaciones no somos capaces de medir si una cosa es mejor o si tiene mejoras. Por ejemplo, en este caso comentaba de velocidad. Sensación de velocidad no mucho mayor. ¿Eso qué es? ¿Vale? Es decir, si queremos datos tenemos que medir las cosas bien. Si no, bueno, pues nos podemos fiar un poco de esa subjetividad nuestra. Pero sí que es cierto que si el terreno es un poquito más rugoso, yo ahora mismo no sé decir si la rueda como tal, hinchada a menos bares, va a ser más rápida o no, porque tendríamos que medirlo. Obviamente más confortable seguramente sí. Entonces aquí tendrás que elegir. Si estás igual en una competición o en algo en el que quieras hacer un tiempo bajo, pues igual tienes que perder algo de comodidad por ganar esa velocidad extra, pero en condiciones normales, si estás entrenando, pues probablemente con presiones un poquito más bajas vayas más cómodo y ya está, te quitas de problemas. Aún así, en este caso, el ejemplo es una persona que es bastante ligera, así que es más o menos razonable que puedas bajar un poco esas presiones. Yo en su momento en el vídeo puse 6 bares y en este caso yo peso como 67 kilos más o menos, entonces bueno, sí que se notaba, ¿vale? Que aquí sí tengo que decir que se notaba que la bicicleta era más dura, pero el tema de velocidad no sabría deciros. Así que simplemente podéis hacer pruebas y lo veis. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar rendimiento reduciendo peso? ¿Utopía? No, se puede perder peso y mejorar rendimiento. De hecho, la propia pérdida de peso ya se va a ver reflejada en una mejora del vatio kilo, por lo tanto en una mejora del rendimiento. Ahora bien, hay ocasiones que si nos pasamos perdiendo peso sí que nos puede bajar el rendimiento. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Para ello, simplemente apoyaros de planes de entrenamiento profesionales y también de algún nutricionista. Que en este caso ya sabéis que os lo dejo por aquí en el enlace abajo. Os recomiendo siempre a mi nutricionista Daniel Escaño, que es un crack, es una máquina. A mí me ha gustado mucho. Yo en este caso lo cogí para ganar peso, he cogido 4 kilos, me ha ido bastante bien, también ha aumentado vatios, así que perfecto. Pero en lo general suele ser ir a él a perder kilos más bien. Vamos ahora con otra pregunta. ¿Cuántas horas a la semana recomiendas para tener un rendimiento decente? Antes he respondido una pregunta similar. Yo siempre pongo un poco el mínimo en 7-8 horas para tener una, digamos por así decirlo, una mejora más o menos constante. Sí que es cierto que con algo menos podríamos mantenernos, incluso mejorar, porque siempre depende un poco del punto de partida, pero si nos podemos mover en torno a las 10-12 horas sería perfecto. Vamos a ir terminando, ya quedan poquitas preguntas. Voy a poner aquí cómo volver y por dónde empezar después de 2 años de lesión y no morir en el intento desesperado. Bueno, esto es una pregunta que me hacéis muchos, es cómo volver después de un parón muy grande. Y normalmente la respuesta es bastante sencilla, es volver poco a poco. En este caso, sin que sea un intento desesperado, pues lo principal es que tus expectativas pues sean más bajas, ¿vale? No intentéis recuperar y estar igual de fuertes que estabais cuando lo dejasteis. Y bueno chicos, hasta aquí todas las preguntas de hoy. Tengo alguna más, pero creo que si no el vídeo se va a hacer muy largo. Así que nada, como siempre os digo, suscribiros tanto a las redes sociales como al canal para seguir creciendo y a entrenar y a disfrutar.